9 de la mañana con 7 minutos, opina con nosotros, ya es jueves 15 de noviembre, estamos ante las puertas de un fin de semana largo, de un puente, el último del año en términos reales, que es el puente de la Revolución Mexicana, y también hoy comienza el Buen Fin, entonces seguramente muchas personas que nos escuchan ya están preparando las tarjetas de crédito y las visitas también a algunos espacios de compra en la red. Más adelante y en el noticiero de la tarde tendremos algunos consejos también para que utilices adecuadamente estos beneficios del Buen Fin. Opina con nosotros también sobre la propuesta en materia de combate a la violencia, Andrés Manuel López Obrador. Muchísima polémica. Si tú abres hoy los periódicos, vas a ver opiniones a favor, opiniones en contra, pero sí un común denominador: la presencia y la importancia de los militares como eje central de la estrategia de seguridad para los próximos 6 años. Ricardo Zuro es presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ya va a cumplir 2 años como presidente y está con nosotros esta mañana en Cara a Cara. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por Oye, la invitación. hoy un tema importante por el asunto de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Así es, y ya está el procedimiento que viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vamos a ver qué tónica va a seguir el resto de esta administración del nuevo presidente, del próximo constitucional. Pero lo que sí es que la Corte ya está posicionándose y también en miras a que... Y parece que la va a batear, ¿no? Parece que la va a batear y parece que ya va a tener una línea más fuerte. Vamos a ver qué pasa. Oye, magistrado, tú eres abogado. ¿Cómo puede operar este asunto de la amnistía? ¿Es posible? ¿Se necesita una legislación que ponga los marcos entre qué delitos tienen que ser combatidos, cuáles pueden ser perdonados? Porque es difícil que un esquema así opere, aunque sea de forma transicional, ¿no? Sí, claro, y además pues, estamos en una sociedad que está lastimada por el crimen organizado, está lastimada por la corrupción, está lastimada por la ola de delitos, y agrégale el sistema penal acusatorio que no ha abonado a la credibilidad en la impartición de justicia en materia penal. Introducir un tema de amnistía, de borrón y cuenta nueva, se me hace muy arriesgado, se me hace muy peligroso, pero pues es una decisión del Ejecutivo Federal que vamos a ver cómo la va a implementar, si de manera de indulto, de ejecutivo, a manera de prescripción. Es un tema delicado que va a ocupar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a ser bastante... También hay que ver si es constitucional, ¿no? Bueno, si lo metes en la Constitución es difícil que no sea constitucional, ¿no? Sí, pero habría que ver si es convencional o no, y si rompe con tratados internacionales. Sí. Es un tema muy complejo. Porque en realidad en lo que viene en el proyecto, si tú revisas el proyecto y bajas el plan que se presentó ayer, magistrado, no hay muchos detalles, solo habla en términos genéricos de la posibilidad de ventajas judiciales, de que algunos delitos sean perdonados, si las víctimas están de acuerdo con que sean perdonados, pero todavía no hay detalles como tal de la ley de amnistía, ¿no? Si te metes medios alternos de solución de controversia, sería más viable que hablar de una amnistía como tal. El problema es que haya un perdón absoluto a los delincuentes, en consecuencia que salga mucho criminal condenado a la calle, involucrarse con la sociedad, que no esté reintegrado todavía, y sobre todo ver el andamiaje jurídico que se va a hacer al respecto. Magistrado, en la campaña a gobernador, tú lo sabes bien, apareció el tema del Poder Judicial. Estuvo presente en los discursos de todos, hicimos una revisión de las plataformas de todos los candidatos y todos hablaban de reformar el Poder Judicial. Y Enrique Alfaro, el ganador, quien asume las riendas del Estado el próximo 6 de diciembre, así lo declaró en campaña. Tenemos que limpiar de fondo el modelo del Poder Judicial. El modelo del Poder Judicial se echó a perder, se pudrió. He explicado que con esta idea de ir quitando magistrado por magistrado, simplemente los juicios laborales nos vamos a llevar 850 años. Lo que nosotros estamos planeando es otra ruta. Sabemos qué se puede hacer, tenemos bases constitucionales para hacerlo. ¿Sabes qué significa la refundación del Poder Judicial? Yo hace 2 años, aquí lo dije, llegué a cambiar las cosas. O sea, un presidente que no quiera cambiar el Poder Judicial obedece a ingenuidad o a corrupción o a ineptitud. Y ninguna de esas 3 categorías caben en un presidente de un poder, de cualquiera. Cuando yo llegué aquí, lo comenté en este escritorio, vamos a cambiar las cosas, vamos a reivindicarnos con la sociedad. Estamos en deuda, y no solo Jalisco, todos los poderes judiciales de los estados están en deuda con la sociedad. Hay que reivindicarnos, hay que ganarnos la confianza de la sociedad. El tema de la refundación precisamente lleva un cambio. Eso es a nivel Jalisco, a nivel federal se llama Cuarta Transformación. En el Reino Unido se le puso Brexit. En Estados Unidos, Trump. O sea, es cambiar
hay una dinámica mundial, global, en que hay que cambiar las cosas, lo que políticamente se conoce como el rompimiento del establishment. En el Poder Judicial no somos la excepción, somos los primeros que nos sumamos a cambiar las cosas de fondo. Pero ¿qué es refundación, magistrado? O sea, ¿qué te ha dicho Enrique Alfaro? ¿Has tenido pláticas con él? Sí, sin duda. ¿Qué te ha dicho Enrique Alfaro? ¿Qué es? Y tenemos muchas más coincidencias que diferencias. En fondo es cambiar las cosas que se han hecho mal. Dice Enrique Alfaro que el Poder Judicial se echó a perder y se pudrió. Y esto lo dijo siendo tú presidente. Así es, sí, pero no se refería a partir de mi llegada. No, pero que existe esa corrupción en este momento en el Poder Judicial. Evidentemente, primero hay que irnos al origen. Siempre, en cualquier controversia judicial, hay un vencedor y un vencido. El vencido puede estar o no de acuerdo con la resolución judicial. Lo que tenemos que trabajar es hacerle ver a esa persona que perdió o porque no tenía la razón o porque el procedimiento no se llevó por parte de su abogado o de él de una forma adecuada. O porque hay influencias, o porque hay corrupción. Tenemos que cambiar eso. Sí, y para eso estamos trabajando. Presidente, ¿hay magistrados corruptos? Que yo sepa, no. Hay señalamientos, siempre los ha habido. Hay señalamientos hasta del Poder Judicial Federal, hay señalamientos hasta de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte. Pero no vamos a tolerar la corrupción. Si hay una demostración de que alguien es corrupto, vamos a actuar en consecuencia. Lo complicado el tránsito que debemos de seguir pues es un procedimiento administrativo. Se tiene que castigar. No puedo yo afirmar no existe corrupción porque sería no creíble. Incluso hasta podrían tildar de ingenuo. Y no es así. O de que quieres cubrir. Sí. O cómplice, así es, o cómplice. Porque también cubrir, aunque uno no obtenga beneficios, el cubrir también es una complicidad. En estos 2 años, ¿cuántos magistrados han sido sancionados por corrupción? Ninguno, porque no se ha demostrado ni se ha hecho un señalamiento puntual. Pero sí debes de saber, magistrado, que quien nos está escuchando de decir, ¿a poco? Ningún magistrado sancionado por corrupción en un poder como el Poder Judicial. No, y creo que ningún estado se ha sancionado, o sea, fueron muy pocos magistrados por temas de corrupción, ni ministros de la Suprema Corte. O sea, tú dices, los problemas en materia de rendición de cuentas del Poder Judicial no son por corrupción, sino por falta de dinero, ineficiencia. El problema de rendición de cuentas es por parte de transparencia. Acabamos de tener una calificación medianamente favorable, no puedo presumirla. 84. Vamos a corregir al 100% las deficiencias que tenemos. Falta subir aspectos de nómina, cuestiones administrativas. Y por parte del Consejo de Judicatura tenemos problemas con los jueces, sobre todo los foráneos que no tienen la infraestructura para subir la información. Sí, que pasa también con el plano municipal, ¿no? Que los presidentes no tienen, presidente de algún municipio, ¿no?, pequeño, con tanto presupuesto, no puede subir. Necesarios. Pero vamos a dar cumplimiento. Eso por el lado de la transparencia y rendición de cuentas. Ahorita le entramos a eso. Entonces, magistrado, la refundación no sabes qué es. No, te insisto, es el cambio. ¿Pero qué reformas concretas? Empezando por una reforma a la ley orgánica, que se está planeando desde hace más de 3 años en el Congreso del Estado. Tenemos que impulsarla. ¿Ley orgánica del Poder Judicial? Así es. Eso por el lado legal. Por el lado institucional, el lado moral, tenemos que cambiar muchas conductas y reformar los propios juzgados, la forma de actuar. ¿Qué nos enfrentamos día a día? Una insuficiencia presupuestaria. Eso no es excusa, pero tenemos que redoblar esfuerzos y eso lo estamos haciendo desde hace más de 2 años. Tú hablas de un señalamiento concreto del otrora candidato. Ese señalamiento, un año atrás, era más puntual y más incisivo. Tú dices con Vega Pámanes como presidente. Con la anterior administración. Llegamos en un momento de crisis institucional, y yo aquí te lo dije. Pues, sí, platicamos. Las personas que tuvo la amabilidad de entrevistarme, te dije, vamos a cambiar las cosas, estamos trabajando. Un poder judicial no se puede cambiar de la noche a la mañana. Me parece, y eso puedes decirme optimista, pero creo que sí lo estamos logrando, un cambio. Que es la refundación, a la cual con muchísimo gusto nos vamos a sumar y vamos a participar en cambio al Poder Judicial, por supuesto que. Pero es cambio de ley orgánica, ¿qué más? Y cambio de forma de conducirnos y de organización incluso. ¿Cómo qué? Pero en términos prácticos. Te doy un ejemplo muy claro. Tenemos más de 1 año trabajando con un observatorio ciudadano. El observatorio ciudadano va a ser una realidad el próximo año. Estamos trabajando con Jalisco Como Vamos, con la Universidad de Guadalajara, con el ITESO, con la UNIVA, con la UP, con Cámara de Comercio, con Parmex, con COMSE. Estamos viendo cómo vamos a empezar con el Observatorio Ciudadano. Un observatorio ¿Van a empezar o ya empezó? Empezamos a rayar el lápiz. O sea, para construir el observatorio. Lo estamos construyendo, es una realidad. Hoy te puedo afirmar que el próximo año, sea quien sea el presidente. Pero eso no es parte de la refundación, eso tú y yo lo platicamos en su momento, ¿no? Es decir, es que tú me dices, nos estamos sumando una refundación, pero más allá de la ley orgánica, de este cambio en la ley orgánica, no entiendo a qué se está sumando el Poder Judicial. A cambiar.
a cambiar desde Pero en el términos interior. prácticos, en términos del día a día. Te estoy diciendo, rendir cuentas, a sumarnos un observatorio ciudadano. Insisto, te estoy comentando lo que ya venimos trabajando. No es un cambio porque llega un nuevo gobernador. Es recibir un gobernador que trae la idea de cambiar el Poder Judicial, a la cual nosotros ya estamos ¿Y no, practicando no desde hace temes 2 por años. la independencia del Poder Judicial? O sea, que sea el No, gobernador el que agarre el sartén por el no mango porque del Poder siempre va a Judicial. haber estoy seguro que siempre va a haber un respeto de la división de poderes. En eso tenemos que trabajar. Y eso en todo Estado democrático debe de seguir. No podemos tener un dictador ni federal, ni estatal, ni municipal. Tiene que haber un tránsito entre el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Aunque sí sabemos que el gobernador manda en el Poder Judicial. No Presidente, manda ni ha no manda mandado en ni el Poder mandará Judicial. ningún gobernador en el Poder Judicial. Eso es un cliché, es como sostener que el presidente de la República manda en el Poder El papá Judicial del actual federal. gobernador tenía un peso importante en el Poder Judicial. Tenía una labor en su sala, o tiene hasta el día de hoy una labor en la séptima sala, hasta ahí. O sea, puede haber un presidente del Supremo que no venga con la venia del gobernador. Lo hay. Lo hay. O sea, tú no tenías la venia de Aristóteles Sandoval. No necesito la venia del gobernador para ser presidente. Necesito la venia de mis compañeros. Sí, pero por detrás operan los grupos, esos magistrados llegaron a través de cuotas partidistas y esas cuotas partidistas operan para elegir al presidente del Supremo. Lo vimos hace 2 años y lo vamos a ver este año. Que se quede quien quede. Es una decisión, es una elección interna. Presidente, sobre el hecho o la propuesta en algún momento salió en la campaña de que algunos magistrados fueran cesados para hacer esta refundación. ¿Qué opinas? Eso, como el propio entonces candidato lo reconoció, pues es prácticamente imposible. Es una invasión de poderes. Ahí sí es una cuestión que es jurídicamente inviable. A menos que haya un señalamiento y una demostración de que haya un acto de corrupción o de deshonestidad o otra conducta impropia de un legislador, una incapacidad para seguir juzgando. Eso es un único camino. Es decir, la refundación tiene que ser con con los magistrados que están ahorita, con los 34 magistrados actuales. Son 34, ¿no? Sí, sin duda. Digo, al final, volvemos a tu pregunta anterior, si no sería una intromisión de poderes. Ningún gobernador pone o quita a los magistrados. El encargado de designar magistrados es el Congreso del Estado. Hace algunas semanas, ¿te acuerdas, presidente, que había 2 espacios vacíos en el Supremo Tribunal? Por más de 3 meses. Por más de 3 meses, por los retiros de José Félix Padilla Lozano y Héctor Delfino León Garibaldi. Entraron en sus lugares Daniel Espinosa Licón, que tengo entendido que viene de carrera judicial. Es uno de los mejores jueces que había en los... Es decir, si es, digamos, viene de ahí dentro del Poder es una Judicial. carrera. El caso que generó polémica es el de Consuelo del Rosario González, porque ella era procuradora social hasta hace segundos. ¿Te parece correcto, presidente, que los, digamos, que los funcionarios pasen del Poder Ejecutivo al Poder Judicial así, con un tronar de dedos? Que pasen de estar a la orden del gobernador y el día siguiente ya están despachando en el Supremo Tribunal. La ley establece que debe de provenir de un trabajo dentro del ámbito del derecho. Habla la ley preferentemente de carrera judicial. Sí. Aquí hubo uno que llegó con carrera judicial, otro que no venía directamente de esa carrera judicial, ya había estado por un paso por el Supremo Tribunal de Justicia, la magistrada Consuelo, pero pues habrá que preguntarle al legislativo por qué. ¿Pero no crees que le decidió. resta independencia a estos magistrados? Todo magistrado que llega a su sala, a la silla que ocupa el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, debe honrar ese espacio y no debe de ser... Pero yo digo por la no forma debe en la tener que ningún llega. tinte político. El hecho de que un día, un martes, esté a las órdenes del gobernador y el miércoles ya está en otro poder, pues no es creíble que ya es independiente y que no va a seguir respondiendo a quien lo colocó en ese espacio. Debe de, y yo conocí a la ahora magistrada dentro de la labor que nos ocupaba estando en Procuraduría Social, y la tengo un concepto que sí conoce de leyes, es profesional, y bueno, cumple los requisitos. Habrá que preguntarle al legislativo, insisto, por qué la eligió. El presidente del Supremo Tribunal no es... No, yo te pregunto... cómo sí, llega uno de sus pares. A ver, esa es la ley, ¿no? Llega a través del Congreso y es parte de los equilibrios entre poderes. Entiendo todo esto perfecto. Pero a ti, como presidente del Supremo Tribunal, ¿te gusta que les estén mandando gente del Ejecutivo para rellenar los espacios, habiendo abogados, habiendo gente al interior de la carrera judicial? Sin duda, dentro del Poder Judicial hay gente bastante capaz para llegar a ser magistrado. Y es un camino, como bien lo comentas, natural.
ideal. Sin embargo, hay un aspecto de la ley que permite que no llegue directamente. Por ejemplo, yo no llegué directamente del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Sí traía carrera judicial, pero federal. Pero finalmente esa posibilidad que permite la ley, que no llegue pues, necesariamente de la carrera judicial del Poder Judicial Federal, permite que lleguen de otros espacios. Yo lo único que pediría hoy y siempre es que llegue un perfil idóneo, de donde venga, pero que venga un perfil idóneo, que venga a sumar y que venga a enaltecer la labor de impartir justicia. Vamos al corte, estoy con Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Escríbenos al 33 18 80 76 41. 26 minutos, gracias por escribirnos, están llegando muchos mensajes y comentarios al 33 18 80 76 41 es el WhatsApp, o también nos puedes mandar en Twitter arroba Zona 3 Noticias o en Facebook Zona 3 Noticias, compartirnos tus preguntas y comentarios. Hoy hablamos sobre el Poder Judicial con Ricardo Suro, el presidente del Supremo. Presidente, ¿por qué reelegirse? ¿Por qué busca la reelección? Busco la reelección porque sería, no es que la esté buscando, la pretendo, me gustaría repetir, porque sería consolidar 2 años de trabajo que hemos hecho. Yo lo dije en una ocasión cuando incluso estábamos analizando las reformas, que había una opinión de que podrían ser un presidente 3 años con reelección de 3. Y opiné, pues a lo mejor me va a perjudicar en términos generales lo que voy a decir, pero un mal presidente en 3 años puede hacerle mucho daño a un poder judicial. Un buen presidente, en el caso actual, o un presidente, podría hacerle, no podría ser con resultados tan tangibles en 2 años. 4 se me hace un periodo adecuado para poder consolidar muchas cosas y poner los cimientos de lo que ahora se llama refundación. Lo que en su momento dije, poner los cimientos de un nuevo poder judicial. Es un trabajo que, insisto, no es de meses, es un trabajo que va a llevar muchos años, el objetivo que se planteó hace 2 años, que es recobrar la confianza de la ciudadanía y que ésta esté orgullosa de un poder judicial en un plazo mínimo de 10 años. En su momento me tildaron de que mi proyecto era 10 años, era muchísimo. No. Ojalá que en 10 años tengamos el Poder Judicial que tenemos, vamos poniendo los cimientos que queremos, ¿no? Vamos poniendo los cimientos ahorita. Ahora, presidente, dices, en una entrevista que leíste al Informador, decías, considero que que hemos lavado la imagen del Supremo Tribunal de Justicia, del Poder Judicial en su conjunto. ¿Se ha lavado la imagen o más bien ya no hay escándalos? Es decir, ante el ciudadano que nos escucha, olvídate lo que publica la prensa, ¿crees que la imagen del Poder Judicial se ha lavado en estos últimos 2 años? Estoy seguro, y precisamente porque no ha habido escándalos. ¿Por qué se manchó la imagen de nuestro Poder Judicial? Por los medios, las notas que día a día durante más de 2 meses... por la corrupción del expresidente. Pero ¿cómo se dio cuenta la gente? Los medios lo que hacen es publicar lo que sucede, ¿no? Yo no estoy... No, qué bueno que la aclaramos, no estoy echando la... No, porque parece que qué bueno que la el causante del escándalo es la prensa, pues, ¿no? La prensa solo el comentario va a lo siguiente. ¿Cómo se dio cuenta la gente? Sí, a través de una grabación. No, pero a través porque se difundió. Sí. Correctamente. No, pero eso es a lo que voy. A lo que la gente percibió sí. La suciedad, por llamarlo, o la mancha del buen nombre del Poder Judicial por los medios, que es su labor. Me queda claro, no ha habido escándalos, porque y en consecuencia se está lavando la imagen del Poder Judicial. Habrá gente que conoce al Poder Judicial porque lamentablemente tuvo un juicio, también con ellos tendremos que analizar qué opina de la imagen del Poder Judicial. Es que eso me refiero en esta diferencia. La generalidad es esa. O sea, el Poder Judicial ya no está en el ojo del huracán como estuvo hace 2 años, justamente en estas épocas hace 2 años. Pero sí es cierto, presidente, que la imagen sigue siendo muy negativa entre la gente, que le toca ir a un juicio, que tiene relación con un juez, sigue teniendo problemas de eficiencia en el día a día de los ciudadanos. Es correcto. Eso es lo que ahora nos toca, trabajar para cambiar eso, para hacer más eficiente la impartición de justicia. Lo decía el otro día, pues una justicia y ya. O sea, no hay mala o buena justicia, es justicia. Tenemos que impartir justicia. Y una justicia tardía no es justicia. Pides, este año tuvieron asignado, presidente, 1.475 millones de pesos. 1.475 millones de pesos, bueno, eso es con lo adicional. Con lo adicional. Y el gobierno de Jalisco proyecta para 2019 1.664 millones, que ha de ser pues que el aumento por la inflación. Es el aumento del 4%.
¿Qué ha pasado con otro tipo de reformas? Por ejemplo, la hacienda judicial. Mira, la hacienda judicial es un tema que se ha venido trayendo desde los últimos 20 años cuando se la quitaron al Poder Judicial. Yo lo platiqué con el gobernador Aristóteles Sandoval. A mí no me interesa tanto administrar lo que es la hacienda judicial. Al Poder Judicial lo que le interesa es hacerse de recursos. El año pasado se propuso, y fue una realidad, dotar de 40 millones de pesos en dinero respecto de la hacienda judicial. Bienvenido, o sea, lo que sea. Al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos son recursos para el gasto operativo y en su momento para abrir juzgados. Sin embargo, la hacienda judicial ya no es lo que era antes. La hacienda judicial era, por decirlo, jugosa, era cuantiosa por virtud del sistema penal, por las libertades bajo caución. Eso era lo que a todos los estados que tenían, a todos los poderes judiciales estatales que tenían la hacienda judicial, era su ingreso fuerte. Hoy por hoy, por las fianzas y todo así, eso. por las libertades bajo caución. Ya hoy por hoy, que ya no existe con el nuevo sistema, eso ha mermado muchísimo el ingreso en todos los estados que tenían. O sea, ya la hacienda judicial ya no es tan jugosa. Bueno, antes yo recuerdo que hablan de 3,000 millones de pesos. Era cierto que más o menos esa era la cantidad que tenía la hacienda judicial de lana. Como fondo, pero no Como que fondo. pudiera destinar de él. O sea, lo que se puede usar son los rendimientos que arrojan esos 3,000 millones Sí, de pesos. porque lo demás pues son fianzas que están ahí. Y las vas a devolver. Las vas a O devolver. consignaciones de renta, consignaciones de alguna deuda en un juzgado civil o mercantil. Eso es lo que todavía existe. Entonces, la hacienda judicial lo que produce es Un los interés, rendimientos. un rendimiento, Así es. y eso era lo que ustedes querían disponer. O ese multas. recurso. Pueden ser también multas. Y se pensaba en su momento que si un Poder Judicial tiene el control absoluto de la hacienda judicial, se va a hacer unas multas con fines recaudatorios, que también eso no es favorable. Por eso yo estuve de acuerdo en que sea en dinero, la hacienda judicial. Al final lo que necesitamos son recursos, incluso hasta en especies. Se puede también solicitar para el tema de digitalización, pues, que el Ejecutivo no nos dé dinero. Sino nos que dé compre un máquinas software, compatibles, lo máquina. necesita el Ejecutivo. Nosotros no queremos ni siquiera ser señalados por malos manejos en licitaciones. Fue la semana pasada, presidente, cuando se reunieron con Alfaro, ¿no? Antepasada. La semana antepasada cuando se reunieron con Enrique Alfaro. ¿Le hiciste alguna petición? ¿Llevaste una cartita navideña? Esto necesitamos de presupuesto. Tenemos un diálogo, y vamos a hacer unas mesas de análisis, tanto para la reforma que se pueda necesitar, o incluso para el tema presupuestario. Estamos trabajando en ello. Sabe el próximo gobernador que estamos trabajando y que queremos un Poder Judicial caminando de la mano de él, caminando de la mano de los otros dos poderes. Solo así podemos reivindicarnos. ¿Pero ya le hicieron una petición concreta de recursos? Ya se le hizo saber cuáles son nuestras carencias. ¿Cuánto le pidieron a Enrique Alfaro? 2,100 millones de pesos. O sea, 500 millones más de lo que está asignado para el presupuesto. Eso sería lo ideal. Obviamente, si no llegaríamos a esa cifra, tenemos que hacer prioridades. Nuestras prioridades son abrir más juzgados el próximo año, sobre todo 10 familiares. Y el mensaje, presidente, de austeridad, porque sabes que está este debate a nivel nacional y el Poder Judicial siempre se resiste a la austeridad, siempre. Por ejemplo, en tu caso, tú cobras que cerca de 200,000 pesos mensuales. 150,000 pesos. Bueno, ayer me salía 188,000. Con impuestos. 150 netos. Y renuncié a 80. A 80 de lo que pesos cobraba mensuales. antes ¿Qué mensaje de austeridad está mandando o qué mensaje puede mandar el Poder Judicial para que en realidad esa lana se vaya a juzgados y se vaya a lo que se tiene que ir, no a sueldos de funcionarios? Claro, a ver, tenemos que hacer ese ejercicio necesariamente de en qué podemos prescindir, qué recursos podemos prescindir. Ya lo hemos venido haciendo estos 2 años. En el Consejo de Judicatura redujimos la nómina significativamente lo más que pudimos. Incluso ahora estamos pagando varios errores que se cometieron en el pasado de gente mal despedida. Hemos pagado como 30 millones de pesos en salarios caídos y en haberes de retiro incluso. Que eso no estaba presupuestado. Recursos propios que tuvimos que afrontar. Por ejemplo, los consejeros ya llevamos 2 multas de 8,000 pesos que tenemos que pagar de nuestro dinero, porque no teníamos dinero para pagar dos laudos. Entonces, en ese nivel está el consejo. Redujimos nómina aún así. Hemos ahorrado en gasolina, hemos ahorrado en hacer eficiente muchas cosas. Y desaparecer el consejo, ¿no? Desaparecer el consejo, pues, eso primeramente sería una facultad exclusiva te pido tu opinión. Sí. El consejo podemos adelgazarlo, podemos hacer muchas cosas a la par o de la mano del Supremo Tribunal. Se acabaron los tiempos en que una cosa era el consejo y una cosa era el Supremo Tribunal. Bueno, y andaban siempre de la greña.
Y el presidente era el mismo, era cosa que era chistoso. Eso, no, pues es que así es. No, el presidente es el mismo, pero andaban de la greña las dos Sí, instituciones. claro. Había una separación entre, se decía coloquialmente, el hermano rico y el hermano pobre. Había un pleito que no avanzaba muchas Porque uno cosas. decidía la lana y el otro ejecutaba, ¿no? O por cuestiones extra Políticas, extrapolíticas. Al final de cuentas, yo estoy muy contento, te lo digo de frente, con mis compañeros consejeros. Hay diferencias como en todos. Pero no te gustaría desaparecer el consejo, porque no Celso lo dijo en su momento, creo que también Vega Pámanes. Bueno, a lo que me refiero es que lo dijeron. Es que cada quien habla como le va en la feria. Yo estoy contento con la integración del consejo porque estamos trabajando y hemos hecho muchas cosas. Tenemos una agenda común. Dijo Alfaro, nadie va a ganar más que el gobernador, te vas a bajar el sueldo entonces. Eso sí se hace, es una intromisión de poderes. Y eso lo ha dicho no solamente tu servidor ni el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Lo está diciendo, gritando, el Poder Judicial Federal. Lo está diciendo la Asociación Mundial de Jueces. Lo está diciendo la Unión Internacional de Entonces, Magistrados. Lo dijo la ONU. Que los partidos políticos nombren como se les da la gana a magistrados del Supremo Tribunal, ¿no te parece intromisión? Pero esto sí te parece intromisión, que regulen tu salario. No, es que la Constitución establece que los magistrados van a ser designados por el legislativo. Pero van a meter Si a mí me pidieran opinión, yo emitiría una con toda Entonces, ¿te parece intromisión? De cómo designar. Hay una propuesta en el Senado de la República, tomando el tema que estás diciendo, en el que el Consejo de la Judicatura va a designar, los magistrados van a designar a los magistrados a través de mecanismos internos. Yo no sé si es a lo mejor eso, pero porque también vuelve muy endogámico el poder. Hay estados en que el gobernador directamente propone una terna. Que Dios nos libre de eso. Digo que aquí creo que lo hacen a través de forma encubierta, pero bueno, a lo que me refiero, presidente, es, ¿consideras que, digamos, estarías dispuesto a bajarte el sueldo o no? Yo ya me lo bajé hace 2 años. Por eso, pero para ganar menos que el gobernador. Que serían como 30,000 pesos más o menos la diferencia. Estamos hablando que es el 40% de tus percepciones. Por ejemplo, en lo personal, yo tengo 2 créditos que me los prestaron conforme a mi capacidad de pago. Lo sé, entonces mermarte no estarías dispuesto. mermarte 40% tu sueldo es un golpe muy duro. Estamos conscientes de que hay que hacer un tema de austeridad. Tendrá que ver, pero cada quien en lo personal que será dispuesto. Entonces, porque va a pasar esta reforma no solo para que todos ganen menos que el gobernador, sino para que incluso haya sanciones de prisión y cárcel para quien no acepte ganar menos que el gobernador. ¿Ustedes qué van a hacer con esta legislación? Pues la tienen que obedecer, ya ¿no? que salga en su momento el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, tomará una decisión o buscarán... O cada quien individual un juicio de amparo. O buscarán apelarle en los juzgados. Será decisión del pleno. ¿Tú personalmente qué? Yo personalmente no estaría de acuerdo en reducirme de 150,000 a 100,000 pesos el sueldo. Financieramente no me es viable. Yo hice un ejercicio bastante puntual, de manera acorde a la realidad que vivíamos. ¿Estaría dispuesto a hacer un ejercicio de austeridad personal? Sí, claro, pues, sin duda. Pero esa es una decisión que tenemos que tomar de manera colegiada para ver cómo afecta o no a los demás. El viernes pasado hubo una decisión de un magistrado que lo hizo a través del Pleno y hubo voces que dijeron que no estaban de acuerdo en que el Pleno autorizara que ese magistrado se redujera el sueldo, acorde como lo hicieron los otros que han llegado después de la última reforma. Administrativamente se ha hecho, todos los magistrados han tenido esa voluntad política de hacerlo. Se viene una batalla en ese tema. Vamos al corte y si quieres te traslado algunas preguntas del auditorio, presidente. De la mañana con 43 minutos, estamos hablando con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. A ver, hay algunas preguntas, presidente, si gusta, por favor, antes claro. Si quieres también de que platiquemos de la coyuntura federal, que es algo importante, se vienen muchas reformas al Poder Judicial. Nos pregunta, ¿por qué no hay plenos en el Consejo? ¿Por qué el presidente no asiste y se atrasan los nombramientos y los pagos? Hasta 3 meses sin pago. Nos pide anonimato quien te pregunta. No, se me hace muy rara la pregunta. Invito a la persona que lo hace, supongo que es un trabajador. Todos los trabajadores y la mayoría de los litigantes saben que mis puertas están abiertas siempre. Si hace 3 meses que no se le pagan, habrá que ver qué está pasando y con muchísimo gusto lo atendemos. Sí hay plenos, todos los miércoles tenemos plenos. Antes había hasta 6 meses que no había plenos. Todos los miércoles. ¿Miércoles? Por lo regular, todos los miércoles tenemos plenos. ¿Y plenos qué son los 34? No, en el Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura. Y yo invitaría a esta persona a que pero conmigo. No se refiere al Consejo, es que ¿cierto? De que, ¿cierto? Del Consejo. Que no le pagan, me gustaría hablar con él. Si nos quieres mandar algún dato y... Con gusto y entre esa persona y yo nada más.
José Luis Ortiz, hola, buenos días. Uno de los principales problemas de la impartición de justicia es la interpretación de la ley y que cada juez, secretario o magistrado tenga su propio código civil. ¿Sí pasa mucho esto, la discrepancia de criterios? Bueno, no se puede exigir una unanimidad de criterios entre los juzgadores, ni jueces, ni magistrados. Hay libertad jurisdiccional, sin duda. Hay que acatar lo que dice la norma. Si la norma, por lo regular, admite interpretaciones, habrá que acudir a la interpretación jurisprudencial y, en su caso, a la convencional, con este nuevo marco jurídico que tenemos. Pero, por Lo que ejemplo, no se con la vale, prisión preventiva y todo eso. lo que no se vale, lo que es incorrecto es que un juez en un asunto tenga un criterio y en otro asunto tenga otro. Eso sí es lo que no. O sea, que en el mismo asunto tenga dos criterios distintos. No, que en dos asuntos similares tenga dos criterios distintos. Pero el tema de que haya una uniformidad en todos los jueces, eso no se da en ningún juzgado, en ningún orden jurídico. Al final de cuentas, hay una libertad jurisdiccional. Siempre pegado a la ley y a las jurisprudencias de la Corte. Y a su propio criterio. Incluso la Corte nunca no sale con criterio unánime en muchas ocasiones, hay votos particulares. Vamos a ver hoy qué sucede. 353, magistrado Suro, felicidades por el excelente trabajo en su función. Gracias. Te saluda Anay Castañeda. Gracias. Javier Solís, hola, buenos días. ¿Por qué si no hay corrupción, el papá del gobernador nunca fue castigado ni enjuiciado? Te pregunta. Hubo un señalamiento de índole político de una violación al Código Federal de instituciones electorales. Me parece que eso él siguió su camino y su ruta jurídica, no dentro del Poder Judicial. Pero hasta donde tengo entendido, jamás se le señaló por corrupción, se le señaló por un tema electoral. Claro, es corrupción. Pero no como impartidor de justicia. No como impartidor de justicia, pero estaba apoyando la campaña de un candidato, estando al mismo tiempo en el Supremo Tribunal, que lo hace incompatible desde mi punto de vista, actividad partidista con actividad jurisdiccional, pero bueno. Te preguntan, ¿cómo cambió el Supremo si se quedó la misma gente de Vega Pámanes? No se quedó la misma gente de Vega Pámanes. La gente que funciona, yo desde que llegué incluso a la sala, no corría nadie. Yo soy de la idea de que el que sabe trabajar se debe de quedar. Había gente que estuvo trabajando bajo la administración de Luis Carlos Vega Pámanes. Hay gente actualmente que estuvo trabajando bajo la administración del magistrado Celso Rodríguez. Gente que trabaja se debe de quedar, gente que no trabaja se debe de ir. Esa es mi lógica. Yo no llegué con un costal de gente diciendo estos son los de Vega, estos son los de Celso. Ni de un costal de gente llegando a imponerla. El que sabe trabajar se debe de quedar. A mí, insisto, desde que llega a la sala, ninguna persona ha corrido de la sala. Ni prometí. Pero entonces sí es la gente de Vega la que se quedó. No es gente del Poder Judicial. Por eso, es como yo la veo. Es gente del Poder Judicial. La gente que actualmente trabaja no es gente de Ricardo Suro, es gente del Supremo Tribunal de Justicia o del Consejo de la Judicatura. Aunque haya sido designación de un consejero, no es gente del presidente ni del consejero, es gente del Consejo de la Judicatura. Pero si esa persona no sabe trabajar o es corrupto, se tiene que ir. Haya llegado a cualquier administración. Carlos León nos dice, buen día Enrique, el día de hoy la Benemérita Universidad de Guadalajara rendirá un homenaje de cuerpo presente para el querido e inolvidable Fernando del Paso. ¿Sí? Se nos fue un genio de la Ciudad de México, pero tapatío por adopción. A la tarde, ¿no? Es el homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo. Iván Velázquez, gracias Iván, no entendí muy bien la pregunta. Abraham Gómez, en mi humilde punto de vista, Andrés Manuel actualmente funge como presidente electo, pero en funciones. Bueno, ahorita vamos a platicar sobre ese tema, gracias. Gracias por los buenos deseos. Jaime Hernández, buen día. Aquí en la reelección, porque es un gran negocio y claro que sí existe línea del gobernador para protegerse, viene del mismo Ejecutivo. O sea que sí hay línea en el Poder Judicial del Ejecutivo. Es una percepción. Gracias por tu reporte, ahorita lo checamos. Carlos Francisco Bravo. Enrique, como ciudadano, te quiero felicitar por hacer lo que nadie hace. Muchas gracias, Carlos Francisco. Eugenio, que también nos dice, los actos simulados son anulables, la justicia se ha simulado. Bueno, si nos haces más concreta tu pregunta. Juan Nuño, buen día. ¿Podría preguntarle al presidente a dónde se va el dinero del estacionamiento de la Ciudad Judicial? Está concesionado, ya lo dijo el Congreso, según parece, porque creo que todavía no tenemos una notificación puntual. Estuvo concesionado de manera irregular, pues hay una concesión que hizo el consejo anterior a una empresa privada, que actualmente supongo que parte de esos recursos van para ellos, al haber sido un concesionario, y parte de esos 500,000 pesos mensuales se paga a Ciudad Judicial, que son de los pocos ingresos propios que tiene el Poder Judicial,
Y eso se destina a la administración de la propia ciudad judicial, que es insuficiente. ¿Qué es lo que paga la concesionaria por explotar el negocio del estacionamiento? Y fue un contrato que hicieron a varios años. Estamos analizando qué está pasando con ese, o qué podemos hacer con ese. Cuando estamos analizando es que están entrando a revisar la concesión. A ver si fijar una ruta, una postura, a ver si se puede revocar. O sea, están buscando revocar la concesión del estacionamiento. Es un tema que dolió, es un tema que incluso fue sancionado el entonces presidente. Es un tema que no podemos nosotros dar una validación. O sea, nosotros no estamos conformes con muchas cosas que hicieron anteriormente y tendremos ya van 2 años que tú eres presidente. ¿Cuándo van a buscar la revocación? Sí, pero hace, creo que 3 meses fue cuando salió la resolución del Congreso del Estado. Pero entonces me dices que sí van a buscar que se revoque esta concesión. Estamos analizando la ruta jurídica, porque tampoco podemos de un acto totalmente autoritario revocarla, porque al final nos podemos ¿Qué empresa es la que da el servicio? No tengo el nombre. ¿Pero es alguna de estos monstruos del estacionamiento? No, ¿Es una conocida, chiquita? ¿No? Presidente, antes de despedirte, ¿cuál es la ruta que queda? Es decir, ¿cuándo se tendría que votar tu reelección? ¿Cómo está el proceso? La ley establece que la presidencia dura 2 años y hay una elección con la opción a un periodo más y ya. Y la elección es interna, como tú lo decías, elegimos los 34 magistrados el último día hábil del año. El último día hábil es el 15 de diciembre, pero cae el sábado, entonces sería el 14 de diciembre, y se elige al presidente por los próximos 2 años a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, el 14 de diciembre. 14 de diciembre. Y en caso de que sea reelecto, vas a presentar un proyecto para los siguientes 2 años. Vamos a seguir trabajando de la misma manera y consolidar lo que hemos sembrado. Te vamos a invitar. Y si no, participaremos activamente. Tenemos que mejorar todos el Poder Judicial y en eso estamos trabajando. Gracias por venir a cara a cara. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos al corte y seguimos leyendo tus comentarios, mensajes y hablamos de la política de seguridad de AMLO. De la mañana con 55 minutos. Ayer se presentó la estrategia de seguridad o el plan de seguridad y paz que propone Andrés Manuel López Obrador, y esto decía el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante del próximo gobierno, tendrá por sí misma un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Por ello, para enfrentar exitosamente a la delincuencia, comenzaremos por erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares. Y uno de los hombres que tendrá más peso en la estrategia, el próximo secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hablaba sobre el tema polémico, la Guardia Nacional. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República tendrá el mando directo de la Guardia Nacional, misma que se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional como una fuerza adicional con identidad propia y bajo el mando operativo de su titular. Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía. No todo es bueno y no todo es malo dentro de las propuestas que se hacen. En el caso de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, destacaría como aspecto positivo el abordaje integral que se parte de la corrupción y el combate a la corrupción como uno de los problemas más graves que alimentan la violencia y la inseguridad en nuestro país. También un abordaje integral en materia de educación, de acceso a oportunidades, de empleos y mejores salarios para combatir la violencia. Creo que se han atendido en los últimos años mucho las consecuencias de estos problemas, pero muy poco las causas. Por lo tanto, es de señalar como aspecto positivo que se coloquen las causas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, y aquí va la parte
digamos, difícil de explicar de esta historia. Se sigue apostando por el mando militar, y no solo se sigue apostando por el mando militar, sino que se le da todavía más fuerza a la Secretaría de la Defensa Nacional, al próximo titular, a Luis Sandoval, para coordinar toda la estrategia a nivel nacional, la construcción de las 266 coordinaciones de la Guardia Nacional que estarán en todo el territorio nacional. Se centraliza de forma clara en el ejército la estrategia y la política de seguridad, es decir, el ejército ya no es simplemente el auxiliar, quien auxilia a la presidencia en materia de seguridad, sino que parece que es la columna vertebral del proyecto de seguridad, por lo tanto es preocupante. Y la segunda, que todavía no tenemos los detalles suficientes para hacer una valoración de temas, por ejemplo, como la amnistía, como la legalización de las drogas. No sabemos cuál es la estrategia, cuál es el modelo, más allá de la iniciativa de Olga Sánchez Cordero. Por lo tanto, faltan muchos elementos que desenvolver y que desenmarañar de los 8 ejes que plantea Andrés Manuel López Obrador en la estrategia. Y un punto más, el centralismo. Se pone mucha atención en el papel de la defensa nacional, en el papel también de las estrategias federales, de la próxima recargada Secretaría de Seguridad Pública, pero se habla muy poco de los cientos de miles de policías municipales y estatales que también son fundamentales a la hora de combatir la violencia. Hasta aquí en esta emisión de Cara a Cara. Quedaron muchísimos comentarios sobre la entrevista, muchos criticando la postura del presidente del Supremo Tribunal con relación al tema de los salarios. Retomamos la conversación a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Vamos a tener una mesa de análisis para discutir la estrategia nacional de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Soy Enrique Tucen y te espero en un ratito a las 6 de la tarde.